¿Qué tal amigos? El día de hoy les traigo otro tema sumamente curioso, el infinito. Mientras pensaba en cómo llevar este video, me di cuenta de que el concepto de infinito tiene varias aproximaciones, por lo que decidí tratar las que para mí son las más interesantes. Así que explicaremos el concepto de infinito desde las perspectivas de las matemáticas, la de la filosofía y finalmente la de la física. Por ahí te explico de dónde viene el conocido símbolo de infinito que todo el mundo se quiere tatuar, abordamos los primeros acercamientos en cada ámbito y por supuesto que encontramos la manera de reflexionar de lo aprendido. Así que si te da curiosidad saber cómo nació una idea tan abstracta como esta, quédate, yo te cuento. A ver, para dar una breve introducción, vamos a empezar por mencionar que, si bien el concepto de infinito no ha existido como tal desde el principio de los tiempos, la idea abstracta de algo sin fin sí que ha acompañado a la humanidad desde sus albores. La raza humana siempre se ha sentido atraída por lo místico, y qué más místico que algo eterno, algo sin límites, sin principio y sin fin. Y bueno, ¿a qué le hemos atribuido todo este tipo de características desde el principio de los tiempos? Por supuesto que a las divinidades. Civilizaciones tan antiguas como las mesopotámicas ya hacían mención de conceptos como la eternidad del universo y de los dioses. Por otro lado, los egipcios, famosos por sus matemáticas, especialmente su aritmética, no tenían realmente un concepto formal de infinito, pero sí que lo rondaban en su mitología. Por ejemplo, tenían al dios Nun, un ser que existía antes de la creación y antes del tiempo mismo. Aparentemente la eternidad ha estado en nuestro pensamiento colectivo desde siempre, y de forma universal. En la antigua China, conceptos tan fundamentales como el Tao, el cual se considera la esencia del universo, el camino a seguir, se describía también como algo eterno, sin forma, sin límites. Pareciese como si el hecho de observar cómo todo a nuestro alrededor tiene un fin, nos obligase a buscar lo opuesto a ello. Pero, ¿en qué momento se empieza a consolidar el infinito más allá de una idea abstracta? Es difícil hablar de matemáticas antiguas sin mencionar a los pitagóricos, un grupo lleno de incógnitas y objeto de especulaciones, en el cual, al menos por hoy, no vamos a profundizar porque créanme, es un tema muy extenso. Tuvieron su auge por allá del siglo VI a.C. Los pitagóricos creían que todo podía ser explicado por medio de los números y las matemáticas. De hecho, veían el número más como una entidad divina que como una idea. Cuando decían que todo se podía explicar con números, se referían a que creían que el universo estaba literalmente hecho de números. Era una creencia arraigada en el grupo. El número era religión. Además, tenían cierta obsesión con los números racionales. Vaya, aquellos que se pueden escribir como una fracción formada por dos números enteros. Por ejemplo, 2.5, que es igual a 5 entre 2. Para ellos, los números racionales representaban la perfección, y los irracionales, que tenían decimales sin fin y no se podían representar por fracciones, eran repugnantes. En este contexto surge el concepto de infinito, pero lo hace como algo caótico, problemático e incluso peligroso. Más tarde, por allá del 5 a.C., Zenón de Elea, conocido filósofo, introdujo sus famosas paradojas sobre el infinito, siendo la más conocida de ellas la de Aquiles y la tortuga. A ver, supongamos que el héroe / semidios de la Ilíada, el gran Aquiles, se midiera en una majestuosa carrera contra un poderoso rival, uno a su altura, una tortuga. Aquiles, en su infinita humildad, le dice: anda, te doy algo de ventaja. Un poco más. Un poco más. No tanto. Ándale, ahí está bien. De manera que Aquiles empieza en el punto A, mientras que la tortuga lo hace en el punto B. Tras empezar la carrera, eventualmente Aquiles alcanza el punto B, pero para entonces la tortuga ya habrá avanzado un poco. Un punto C. Para cuando Aquiles llegue al punto C, la tortuga ya estará en un punto D. Esto se repetirá indefinidamente, o hasta que nos quedemos sin letras. El espacio entre Aquiles y la tortuga se reducirá infinitamente, pero aún así, si seguimos la lógica de Zenón, Aquiles nunca alcanzará a la tortuga. Bueno, es cierto que en la vida real esto no funciona así, pero realmente Zenón trataba de ilustrar cómo entre dos números naturales, 1 y 2,
hay una cantidad infinita de decimales. El concepto de infinito empezaba a tomar forma. Aristóteles, partiendo de las ideas de Zenón y los pitagóricos, también abordó el tema. Él consideraba que el universo era finito, cerrado y limitado. Por ello definió dos tipos de infinitos: el infinito potencial y el infinito actual. Siendo el infinito potencial aquellas cosas que pueden continuar indefinidamente, como contar o dividir distancias a la mitad sucesivamente, algo parecido a lo de Aquiles y la tortuga, y que no eran cosas físicas como tal, sino más bien conceptos. Por otro lado estaba el infinito actual. Este se refería a algo ya establecido, no a un proceso como el de contar, sino a algo que ya era infinito. Aristóteles consideraba que esto era imposible en el mundo físico, por lo que rechazaba la existencia de un infinito actual. Mucho después, ya en el Renacimiento, nuestro amigo Galileo reflexiona sobre los cuadrados perfectos, es decir, aquellos números cuya raíz cuadrada es un número natural. Se dio cuenta que debían existir tantos cuadrados perfectos como números naturales, lo cual ampliaba infinitamente la concepción de los tamaños: 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4, 3 9, 4 16, 5 25 y así infinitamente. Mientras tanto, un contemporáneo de Galileo, Bonaventura Cavalieri, idearía un método para el cálculo de áreas y volúmenes. Propuso descomponer formas geométricas en un número infinito de elementos, para después reconstruirlo, definiendo las áreas y los volúmenes como una suma infinita de partes, indefinidamente pequeñas. Más tarde, John Wallis tomaría esta idea, le agregaría los valores numéricos y lo llevaría al campo de la aritmética. Fue Wallis quien en su tratado De Sectionibus Conicus propondría representar el infinito con el símbolo que todos conocemos, inspirado en la figura de la lemniscata, el verdadero nombre de este símbolo. Finalmente, ya entrando al siglo XIX, George Cantor llegaría a romper con el tradicional rechazo hacia el infinito actual. Cantor fue el fundador de la teoría de conjuntos, introduciendo la idea de que hay infinitos mayores que otros. También los conceptos de infinitos numerables e infinitos no numerables. Los infinitos numerables son aquellos que se pueden contar, aunque sea indefinidamente, poniéndolos en una lista ordenada. Por ejemplo, los números naturales, es decir, aquellos números que usamos para contar objetos. 1, 2, 3, 4, 5, los primeros que aprendemos. Por otro lado, un infinito no numerable es aquel que es tan grande que no se puede numerar ni poner en una lista, como los números reales, donde entran las fracciones y los números irracionales. Entre 1 y 0 hay una cantidad infinita de números irracionales, con tantos decimales como se te puedan ocurrir. De ahí la idea de que existen infinitos más grandes que otros. Los números reales contienen a todos los números naturales. Y además, entre cada par de números naturales hay una infinidad de números decimales, 1.1, 1.01, 1.001, infinitamente. Por lo que el infinito de los números reales es infinitamente más grande, más infinito que el infinito de los números naturales. El infinito de los filósofos. Ahora vayamos con la filosofía. Notarán que aquí se traslapan un poco con las matemáticas. Recordemos que antes no había divisiones entre campos, todos hacían de todo. El primer filósofo en abordar el tema fue Anaximandro. A Anaximandro se le suele poner directamente después de Tales de Mileto, quien es conocido como el primer filósofo. Anaximandro era conciudadano de Tales y un poco más joven que él. Los primeros filósofos se enfocaban principalmente en tratar de explicar el origen del mundo, y mientras que Tales le atribuía el origen de la creación al agua, Anaximandro introduce un concepto más abstracto, lo que él llamaba el apeirón, palabra que podía traducirse como lo que carece de límites. Anaximandro veía el apeirón como la materia primordial y le atribuía características que normalmente se le atribuían a los dioses: eterna, inmortal, indestructible, que todo lo abarca y que todo lo gobierna. Después vendrían los pitagóricos, que ya explicamos, y quienes aceptarían la existencia del infinito potencial. Nuevamente, aquellos procesos que pueden continuar indefinidamente. Y Aristóteles, que formalmente introdujo el concepto de infinito potencial y el infinito actual, los cuales ya explicamos. De la antigua Grecia nos brincamos a la Edad Media,
una era profundamente marcada por las creencias religiosas. Santo Tomás de Aquino establece el infinito como una virtud divina. Dios era infinito en su accionar, infinitamente perfecto y carente de límites, mientras que en el mundo creado por Dios no podía existir el infinito de forma física. Era exclusivamente un atributo divino. La filosofía judía e islámica llegaban a conclusiones similares. Mucho después vendría Descartes, de quien ya tenemos un video en el canal. Te dejo aquí el enlace para que vayas a verlo si te interesa. Él creía que conceptos como la perfección habían sido puestos de algún modo en nuestro pensamiento por Dios mismo, ya que, ¿cómo podría un ser imperfecto comprender la perfección? Asimismo, pensaba del concepto de infinito, el cual nos era imposible comprender de forma completa, pues así como no se puede comprender la perfección desde la imperfección, no se puede comprender lo infinito siendo finito. Lo único infinito, según Descartes, era Dios. En el siglo XVII, el filósofo Spinoza identificó a Dios con la naturaleza. Él creía que Dios se encontraba en todo lo natural. No había una diferencia entre lo natural y lo divino, y de forma similar a Anaximandro, creía que todo lo existente estaba formado por una misma sustancia, infinita y, por supuesto, natural. También en el siglo XVII viviría Blaise Pascal, matemático, físico, inventor y filósofo. Y sería en esta última faceta que nos dejaría una de las frases más profundas con respecto al infinito. El hombre es un medio entre la nada y el infinito. Blaise Pascal. Pascal pensaba que vivíamos entre dos infinitos, el infinito microscópico, que tendía a la nada, y el infinito macroscópico, con la infinidad del universo. En su reflexión sobre el espacio infinito entre el hombre y estos dos extremos, nos dejó esta otra frase: el silencio eterno de estos espacios infinitos me aterra. Blaise Pascal. Él también creía que el único ser capaz de comprender el infinito era Dios, por lo que un ser como él viviría siempre en la incertidumbre. Esos espacios jamás se desvelarían ante él, permanecerían siempre en silencio, un abismo de significado en el que jamás podría entrar, una frontera entre lo humano y lo divino. Obviamente, muchos filósofos han reflexionado sobre el infinito. Podríamos seguir sin parar, pero creo que las frases de Pascal son un buen cierre para esta sección del video. No sin antes destacar que el infinito es un tema que hoy en día sigue siendo objeto de debate en la filosofía contemporánea. Pues si hay algo que podemos rescatar de todo lo que dijimos, es que el infinito es un concepto que escapa a nuestro entendimiento. Para la filosofía, el infinito fue primero una amenaza, luego un misterio y finalmente una frontera. El lugar donde el pensamiento humano se enfrenta con lo que no puede medir, ni nombrar, ni dominar, pero que tampoco puede ignorar. Nuevamente, algunas menciones aquí ya las hicimos antes. A Zenón ya lo mencionamos como filósofo, pero sus paradojas apuntan también al corazón de la física. ¿Cómo se mueve algo si hay infinitos puntos intermedios? Sabemos que Aristóteles negó el infinito actual y que en su física no podía existir cuerpos infinitamente grandes o divisiones infinitas, por lo que no haremos más énfasis en ese periodo y daremos un salto hasta la Edad Media. En aquel entonces se concebía el universo como uno finito y cerrado, y fuera de este universo cerrado se encontraba su creador, Dios, fuera de él, fuera del tiempo y fuera de nuestro entendimiento. Pero llegaría alguien a poner patas arriba todas estas ideas, con una nueva concepción del cosmos y del lugar de nuestro mundo en este. Alguien a quien ya hemos mencionado un par de veces en este canal. ¿Ya sabes quién? Así es, me refiero a Nicolás Copérnico. El Niki, como le decían sus amigos, o bueno no sé, a lo mejor sí. Nicolás Copérnico, con su teoría heliocéntrica, dio el banderazo para la revolución científica. Destronó a la Tierra, nuestro mundo, de su privilegiado lugar en el cosmos y propuso un modelo con el Sol como protagonista. Es bien sabido que la Iglesia no estuvo para nada contenta con esto. Libros como aquel donde Copérnico exponía su teoría fueron prohibidos. Aún así, la revolución había sido puesta en marcha, y científicos como Galileo continuarían con el legado de Copérnico. Galileo, mediante la observación de los cielos, encontró numerosos indicios que respaldan la teoría heliocéntrica.
De hecho, ya hay un video en este canal sobre la vida de Galileo y su conflicto con la institución religiosa. En él hablamos sobre sus descubrimientos y su vida en general. Te dejo aquí arriba la tarjeta para que le eches un vistazo. En fin, dichos descubrimientos no solo le dieron más solidez a la teoría de Copérnico, sino que le abrieron la puerta a ideas aún más descabelladas para la época, como lo era la de un universo sin centro. El papel del ser humano como protagonista de la creación comenzaba a desmoronarse. Sería entonces Giordano Bruno, filósofo, astrónomo, teólogo y poeta. Es que de verdad la gente de antes hacía de todo, o todo era muy fácil, o definitivamente, hermano, TikTok te está robando la vida. Bueno, Giordano Bruno tomaría la teoría heliocéntrica de Copérnico y la llevaría al siguiente nivel. Propuso un universo mucho más grande de lo que el pensamiento colectivo de aquella época era capaz de concebir. No solo un universo sin centro, sino uno repleto de soles, estrellas infinitas, con abundantes mundos. Cada mundo tan propenso a la vida como nuestra Tierra. Negaba la aburrida idea de un universo cerrado. Su mente se abría al infinito, rechazando a un Dios externo y predicando uno embebido en el universo, parte de la naturaleza. Pero, por supuesto, desafiar a la iglesia de tal manera tenía terribles consecuencias. Bruno fue llevado a juicio y condenado a la hoguera, pero sus ideas quedarían inmortalizadas en el porvenir. La mente de Bruno era como la de un niño, dispuesta a imaginar lo que nadie más se atrevía. Vio más allá de lo impuesto, vislumbró un universo infinito y rebosante, no solo de mundos, sino de vida. Echó a la humanidad por la ventana, no escatimó en sus especulaciones y se adelantó por mucho, pero por mucho a su época, abriendo el camino para que los físicos que vendrían tuvieran espacio para imaginar su propio universo. Después de él vendrían personas como Newton y Einstein, cuyos descubrimientos no hicieron más que expandir el concepto de infinito. Nacieron teorías como la del Big Bang, con un universo en constante expansión, o conceptos como el de entropía, que buscan darle coherencia a la energía y al orden en el universo. Un tema muy amplio que quizá dejemos para otro video. La verdad es que hasta el día de hoy la pregunta ¿es infinito el universo? Sigue sin ser respondida. Sabemos que el universo observable es finito, pero fuera de él podría haber mucho, mucho más. ¿Es infinito el tiempo? Un universo en constante expansión podría sugerir que sí, mas nuevamente no hemos dado con una respuesta. El universo podría solo ser una región de algo más grande, caótico y misterioso de lo que imaginamos. La teoría de los multiversos se ha venido manejando desde hace ya un tiempo. Lugares donde toda nuestra ciencia, nuestra tecnología, todas nuestras nociones sobre la física dejan de tener sentido. En un cosmos infinito, nuestro entendimiento no solo es diminuto, sino que se convierte también en una ilusión. Podemos aspirar a comprender lo que sucede en nuestro alrededor, quizá un poco más, pero un universo infinito implica incógnitas infinitas. Aún así, el ser humano ha rondado el concepto de algo eterno y sin límites desde sus inicios. Tendemos a buscar lo opuesto a lo que parece ser la norma en el mundo que nos rodea. Si nosotros somos imperfectos, debe existir algo perfecto. Si existe la muerte, debe existir algo eterno. Y si existe lo finito, lo limitado, debe de existir lo infinito. Pero estas cosas se convierten en conceptos demasiado complejos para que seres como nosotros logren asimilarlo. Ese abismo de significado del cual Pascal afirmó sentirse aterrado no se ha hecho menos profundo con el pasar de los siglos, sino que ha crecido y crecido. Como ya inferimos antes, no se puede comprender ideas tan elevadas cuando nuestra realidad física es mucho más limitada. ¿Cómo comprender lo perfecto desde lo imperfecto? Lo eterno desde lo efímero y lo infinito desde lo finito. Pero a pesar de todas nuestras evidentes limitaciones, no nos hemos abstenido de intentar, de buscar las respuestas, aunque solo encontremos más y más preguntas, de especular sobre todo lo que podría haber más allá. Fue justamente esa imaginación, esa disposición a especular más allá de cualquier límite impuesto, lo que llevó a todas esas grandes mentes como Copérnico, Galileo, Bruno, Newton e Einstein, e incontables mentes más, a hacer tantas grandes e importantes aportaciones al conocimiento de la humanidad. Te invito a que me digas en los comentarios qué reflexión te queda de todo esto. ¿Aprendiste algo nuevo? ¿O te gustaría que profundizara en alguno de los temas que tocamos?
te leo. Y bueno, espero que te haya gustado este video. Y si es así, porfa, regálame un like y suscríbete a este canal. Activa la campanita para notificarte cuando suba contenido nuevo. Y nos vemos en el próximo video. Bye.